Bueno, gracias Fede, buenas tardes. Como comentaba, mi nombre es Mariano Núñez de Croce, trabajo para la empresa Civsec, que por ahí algunos conocen. La charla que preparé para hoy es una charla sobre cómo hacer un penetration test a SAP, ¿sí? Los sistemas SAP que por ahí algunos tienen idea de qué son, si no los vamos a ver ahora, y cómo protegernos de estos ataques, digamos, que pueden afectar la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad de la información que se utiliza en esos sistemas. Me gustaría saber por ahí, para romper un poco el hielo y ver cómo es un poco la audiencia, ¿cuántos de ustedes han hecho algún penetration test o hacen penetration tests alguna vez? Manos arriba. Bueno, bien, bastantes, bastante bien. De esos que levantaron la mano, ¿cuántos alguna vez tuvieron la chance o la maldición de tener que hacer un penetration test a SAP o revisar la seguridad de SAP? ¿Alguno? A ver, Juanpi, vos podrías levantar también. Bueno, está bien. La idea de la charla, vamos a comenzar justamente como estoy seguro que muchos no conocen nada de SAP, vamos a empezar con una breve introducción a lo que es SAP y vamos a terminar la charla describiendo las diferentes etapas que involucran un penetration test de SAP, desde la obtención de información, ¿sí? Por ahí ataques que revelan cierta información confidencial, hasta realmente algunas demostraciones en vivo de cómo hacer, cómo explotar los sistemas y terminar ejecutando código, que es un poco a lo que se encontraron unas vulnerabilidades en Microsoft, Oracle, SAP. En SAP creo que cerca de 40, que bueno, algunas son públicas, otras no. Y bueno, me han invitado a unas conferencias a hablar y dar cursos. Soy por ahí relacionado con SAP, es importante, soy el desarrollador de Sapito, que es una herramienta open source que vamos a estar utilizando bastante hoy. Así que bueno, ese es un poco el background mío. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver puntualmente? Vamos a hacer una introducción, ¿sí?, a lo que es el mundo SAP, para que podamos sentar una base y que todos entiendan lo que vamos a estar hablando después. Vamos a hablar por qué necesitamos un penetration test a SAP, si realmente lo necesitamos o no. Vamos a ver cómo configuramos nuestros sistemas y cómo diagramamos, digamos, lógicamente lo que va a ser el proyecto, ¿sí?, el proyecto del proyecto de pentest. Y después vamos a entrar a cada una de las etapas que conforman el pentest, ¿sí?, la etapa de descubrimiento, exploración, vulnerability assessment y explotación. Y finalmente vamos a cerrar con un caso de estudio, ¿sí?, de un componente que se llama SAP Router, sobre el cual encontramos algunos ataques y algunas vulnerabilidades divertidas. Bien, la introducción a SAP. ¿Alguien sabe lo que es SAP acá? Más allá de que es un monstruo gigante que tiene unos servidores grandotes en el data center. La idea que SAP, primero que tienen que saber, es que es una empresa, ¿sí? SAP significa System Applications and Products in Data Processing. Es una empresa alemana formada por 4 ex IBM, que evidentemente les fue bastante bien, y desarrolla soluciones de negocio, ¿sí? Ahí tiene un par de cifras de SAP, como que tiene más de 40.000 clientes, como que tiene más de 120.000 implementaciones alrededor del mundo, y que es el tercer fabricante de software a nivel mundial. No le digo estas cifras para venderles SAP, yo lamentablemente no tengo comisión, me encantaría, pero lo que quiero que tengan claro es que realmente SAP son los sistemas o las soluciones, los sistemas desarrollados por SAP, es donde se basa realmente la operatoria y los procesos de negocio de muchas empresas del mundo y empresas muy grandes, ¿sí? Entonces SAP lo que va a estar desarrollando o va a estar proveyendo son diferentes soluciones. Por ahí algunas que les pueden sonar son el CRM, el ERP, ¿sí?, por ahí son las más conocidas. El CRM se encarga de todo lo que es el manejo con los clientes, ¿sí?, Customer Relationship Management, y el ERP es el Enterprise Resource Planning, ¿sí?, que es por ahí un poco el que más pueden conocer. Este ERP es justamente el que está dividido en los diferentes módulos, ¿sí? Está dividido en los módulos de finanzas, de recursos humanos, ventas y distribución, manejo de inventario. La fortaleza de SAP, digamos, la flexibilidad, radica en que estos módulos están integrados, ¿sí?, de forma tal que una operación en uno de estos módulos va a impactar contablemente o operativamente en el resto de los módulos, ¿sí? Con lo cual, realmente, desde el punto de vista de funcionalidad y flexibilidad, es un sistema muy interesante. Estos módulos se integran a través de una plataforma que se llama NetWeaver, ¿sí?, o Web Application Server en las versiones anteriores. Y lo que tienen que saber, que por ahí sí es más técnico, es que SAP corre en muchos sistemas operativos, ¿sí?, IX, HPUX, Solaris, Linux, Windows, y con Oracle, Microsoft SQL Server, DB2, Informix y MaxDB, ¿sí? Con lo cual es importante que si ustedes en algún momento están pensando en realizar un pentest de SAP, sepan que se pueden encontrar una gran cantidad de configuraciones, digamos, in the wild. Bueno, conceptos básicos. ¿Qué es una instancia y qué es un sistema SAP?
Una instancia lo vamos a analizar como una entidad administrativa, ¿sí? Que va a estar brindando uno o más servicios de SAP, propios de SAP. Por lo tanto, un sistema va a ser un conjunto de instancias, ¿sí? Va a tener una o más instancias. Acá lo que podemos ver es el landscape típico de una empresa, ¿sí? Donde tiene un sistema de desarrollo, que se llama Dev en este caso, un sistema de testing, que se llama QAS, y un sistema de producción que se llama PRD. Lo que están viendo en los diagramitas, digamos, de las máquinas es una instancia por sistema, salvo producción que va a tener una instancia central, generalmente, y uno o más application server o instancias de diálogo, ¿sí? Es justamente lo que es el sistema más grande porque es al que realmente se conectan los usuarios finales y que tiene que proveer más soporte para la carga, ¿no? Después lo que tenemos, bueno, esto que figura, digamos, el rótulo de cada cajita es el nombre del sistema, ¿sí? El nombre del sistema en SAP es el SAP System ID, y lo que tienen que ser, lo vamos a estar usando bastante más adelante, es que son 3 caracteres, ¿sí? Que no se pueden repetir. Pero generalmente van a encontrar dev, o des, QAS o TST, producción, bueno, eso es bastante simple identificar cuál es cuál. Client. La traducción a español de esto es mandante, ¿sí? Porque en realidad es mandant. Pero, o sea, no, cuando a alguien, si una vez le dicen un mandante y lo buscan en internet en inglés, lo van a tener que buscar como client. Un mandante es una unidad independiente en un sistema SAP, ¿sí? Desde el punto de vista legal y organizativa. Por ejemplo, puedo tener un sistema SAP donde tenga que yo quiero dar soporte a diferentes unidades de negocio, a diferentes grupos corporativos, ¿sí? Con lo cual, yo voy a tener un mandante para cada grupo operativo. Por ejemplo, yo tengo una empresa que tiene 2 fábricas, yo no quiero que la fábrica A vea la información de la fábrica B y no quiero poner 2 sistemas SAP separados, porque quiero en algún punto relacionar esa información. Entonces lo que hago es poner un mandante para la fábrica A y un mandante para la fábrica B, ¿sí? Los mandantes se identifican por 3 dígitos, ¿sí? O sea, tenemos 1000 mandantes posibles, y por defecto hay 3 mandantes en cualquier sistema SAP, 000, 001 y 066, ¿sí? Que también vamos a estar abusando de ellos también esta tarde. Cuando uno ingresa a SAP, ¿sí? Una vez que se loguea al sistema, va a operar al sistema mediante transacciones, ¿sí? También se puede hacer mediante lindos menús que son más amigables con el mouse, pero el que está realmente acostumbrado va a utilizar transacciones, ¿sí? Que son nombres bastante poco memotécnicos, pero la idea es que uno va a acceder, por ejemplo, a la transacción para manejar usuarios, la transacción para crear un proveedor, la transacción para crear una factura, ¿sí? Y esas son las distintas transacciones, digamos, para que tengan una idea de los códigos que se pueden encontrar. Bueno, ABAP. ¿Alguno escuchó hablar de ABAP alguna vez? ABAP es el lenguaje de programación propio de SAP, ¿sí? Es un lenguaje de lo que se dice 4ª generación, que justamente el objetivo es desarrollar aplicaciones de negocio para el mismo sistema. En ABAP lo que vamos a estar pudiendo desarrollar, una nota es que ahora también en las versiones nuevas se puede desarrollar en Java, ¿sí? Con lo cual, si quieren desarrollar en Java para SAP también lo pueden hacer. En ABAP lo que vamos a estar desarrollando son 2 opciones, entre varias, ¿no? Pero las más importantes son que vamos a desarrollar un reporte, ¿sí? O un programa, que la idea es que va a recibir un input del usuario y va a generar un reporte en forma interactiva. Por ejemplo, el usuario vamos a hacer un reporte que muestre todos los proveedores, ¿sí? Con lo cual se va a Estuvimos viendo bastantes ataques sobre RFC. Para los que no, la idea, o los que probablemente no se acuerdan porque están bastante borrachos, la idea es que RFC es un protocolo que permite llamar a módulos de función, a function models, en forma remota, ¿sí? Véanlo como un Sun RPC o Microsoft RPC, digamos. Yo puedo, si el módulo de función está marcado como RFC, yo lo voy a poder llamar desde otro sistema, ¿sí? Ya se pueden ir haciendo una idea de qué pasa con eso. Y bueno, ya cerrando un poco lo que es la introducción, vamos a una rápida y simplificada descripción del concepto de autorización en SAP. La idea es que a los usuarios se les asignan roles o perfiles, ¿sí? Para los fines prácticos de la charla vamos a tomarlo como que son lo mismo. En realidad un rol tiene perfiles y son compuestos y puede, bueno. Pero la idea es que un usuario va a terminar teniendo un perfil, el cual va a tener un conjunto de objetos de autorización. Con lo cual, cuando el usuario va a intentar acceder o desarrollar una acción sobre el sistema, los objetos de autorización necesarios para esa acción se van a chequear con los que el usuario tiene. Si machea, la autorización se permite, si no se deniega, ¿sí? Bastante simple.
¿Qué actividades, estas actividades que figuran acá, estos 4 wallets, son lo que se controla por defecto en cualquier sistema SAP? Entonces se va a controlar cuando uno quiere iniciar una transacción. Si yo quiero iniciar la transacción para crear una factura, se va a verificar que el usuario en el perfil tenga el objeto stcode con el nombre de esa transacción, ¿sí? Para tener un ejemplo. Se va a verificar si yo quiero acceder directamente a una tabla de la base de datos a través de SAP. Se va a verificar si yo quiero iniciar algún programa y se va a verificar si yo quiero llamar a un módulo función en forma remota a través de RFC. También cada programa internamente, de forma programática, puede implementar mecanismos de autorización con esa cláusula de ABAP, ¿sí? Con lo cual ahí tienen otra forma de realizar autorización. Y metiéndonos ya por ahí un poquito a un nivel más bajo, ¿sí? Sentando un poco de la base de los ataques que vienen, la idea es que si uno tiene SAPOL, es Dios, ¿sí? Es root, es administrator, como quieran llamarlo. El objetivo, ¿sí? de una explotación, de un intento de acceso, es obtener SAPOL si estamos accediendo al nivel SAP. También hay otros perfiles, ¿sí? que van a brindar acceso al mismo nivel que SAPOL, ¿sí? Por ejemplo, es muy común ir a una auditoría y revisar los perfiles, qué usuarios tienen SAPOL en producción, que sería algo, digamos, muy malo, si fueran muchos. Y no, uno encuentra que SAPOL no hay muchos, pero SAPOL con Z hay un montón, ¿sí? Eso significa que realmente, digamos, no importa el nombre del perfil, la idea es que tiene las máximas autorizaciones. La idea, cada sistema SAP va a utilizar su propia base de datos, ¿sí? Con lo cual en el landscape que vimos anteriormente tenemos 3 bases de datos, una para cada sistema. Los procesos de SAP no van a correr como root o como administrate, bueno, más o menos. No van a correr como un usuario privilegiado en principio, en realidad sí, pero la idea es que corren con el SID, ¿sí? ¿Se acuerdan que es el nombre del sistema? SID ADM o SAP Service SID. Entonces, en el sistema de producción, los servicios van a estar corriendo como PRD ADM, ¿sí? Si el sistema se llama PRD. Bien, estos procesos se van a conectar con la base de datos. Esta conexión, para la base de datos, viene de un solo user, ¿sí? Este PRD ADM. Con lo cual, si uno accede, digamos, si logra acceso con ese usuario a la base de datos, ahí también es game over, digamos. Ya no hay ningún tipo de control desde el punto de vista de SAP porque está una capa más arriba, ¿sí? Claramente. Otra cosa importante, sí, muy de los 80s, es que SAP en las versiones Unix se basa mucho en relaciones de confianza, ¿sí? Estamos hablando de RLogin, RExec, RSH, ¿sí? Protocolos muy seguros. Y realmente, digamos, si no están, se rompe. O sea, no es que es optativo. Recién ahora creo que están introduciendo algunas versiones SSH, pero la verdad que todavía no lo vi implementado. Y sumada a esta complejidad, digamos, o esta inseguridad de la interfaz, está las interfaces propias que desarrolla la empresa, el cliente, que por ahí, no sé, interfacea con un banco por FTP, con credenciales simples. ¿Sí? A todo esto se le suma toda la complejidad que le puede introducir el cliente, o las vulnerabilidades que le puede introducir el cliente. Bien. Entonces vamos a pasar a por qué y un gerente de finanzas, ¿sí? Realmente a él le están poniendo presión de otro lado y necesita que esté corriendo porque si no su cabeza es la que va a rodar. Entonces el oficial de seguridad le dice, mirá, pero realmente todavía no revisamos estos sistemas desde el punto de vista de seguridad, deberíamos hacer algo con esto, ¿no? ¿Sabés qué? Algo que se llama seguridad. El gerente de finanzas realmente no sabe mucho de qué habla el otro, pero igualmente no le importa, él es el gerente de finanzas, tiene que salir el proyecto, con lo cual sigue insistiendo. El oficial de seguridad es medio insistente y le dice, no, mirá, si no tomamos en cuenta las autorizaciones de los usuarios, si no aseguramos esto, puede haber, digamos, hay riesgos de fraude, ¿sí? Entonces, fraude por ahí le suena un poco al gerente de finanzas. Y dice, bueno, hagamos esto. Esto es verídico, la última parte es verídico. Bueno, hagamos una cosa, dale a todos acceso completo al sistema por 3 meses, después lo aseguramos, ¿sí? Todos sabemos cómo termina eso, esos 3 meses son eternos. Con lo cual, al oficial de seguridad no le queda otro que decir bueno y se va, digamos, pensando algunas cosas malas a la casa. Pero eso es lo que pasa, ¿sí? Esto es real, verídico. Ahora, acá tenemos un primer error, ¿sí? Que es el del gerente de finanzas, ¿sí?
que es que realmente no se está dando cuenta que una configuración insegura de SAP a nivel técnico, a nivel de seguridad, puede realmente implicar riesgos de fraude para la organización, ¿sí? Pero hay otro error acá, que probablemente muchos no se hayan dado cuenta, y es un error nuestro, digamos, de la gente de seguridad, que es que la seguridad en SAP es mucho, pero mucho más que roles y perfiles, ¿sí? O la seguridad funcional. Generalmente cuando uno va a dar una charla de seguridad en SAP, principalmente en Latinoamérica, se encuentran con que lo único que le importa a la gente son los roles y los perfiles, ¿sí? No le importa absolutamente nada más. Bueno, lo que vamos a ver en esta charla justamente es que podemos tener los roles y los perfiles de la manera más segura posible, pero sin embargo vamos a poder estar ingresando por puertas traseras que van a hacer que todo eso no tenga sentido, ¿sí? Con lo cual realmente es muy importante que se analice. Si esto no alcanza para convencer al gerente de finanzas, le podemos explicar lo siguiente. Como la implementación de SAP es realmente muy compleja, ¿sí? Desde el punto de vista funcional, implementar SAP es muy complejo, las configuraciones de seguridad en general se dejan por defecto, ¿sí? Porque realmente se ven como un obstáculo, entonces, bueno, de seguridad lo vemos después, lo dejamos por defecto. El problema es que por defecto en SAP hay muchas configuraciones que son inseguras, ¿sí? Entonces, como nos enseña en la facultad, digamos, la conclusión fácil es que entonces hay muchos sistemas SAP que son inseguros, ¿sí? Algunas de las vulnerabilidades que vamos a estar mostrando hoy afectan a los sistemas SAP por defecto y vamos a mostrar desde obtener información hasta realmente ejecutar código sin ningún tipo de autorización o autenticación. Entonces, realmente creo que necesitamos un penetration test de SAP, ¿sí? Las empresas necesitan auditar verificar la seguridad de sus sistemas, porque justamente le va a dar otro punto de vista sobre la seguridad y les va a permitir, en definitiva, elevar el nivel de seguridad de su plataforma. Como les comenté, lo que vamos a hacer en esta charla es analizar algunas de las diferentes actividades que involucran un pentest de SAP. Realmente podríamos hablar horas y horas, pero vamos a ver cuáles son algunas actividades que forman parte del pentest de SAP. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo deberíamos nosotros equipar nuestro sistema para hacer un pentest de SAP. ¿Sí? Esta sería la lista de compras, que en realidad creo que todo es open source y gratis, con lo cual no tienen que gastar mucha plata. Vamos a necesitar Sapito, ¿sí? Que lo vamos a estar viendo hoy bastante, a un port scanner como Nmap, clientes de los servicios estos muy seguros como RSH, RLogin y RxSec, clientes de SQL, clientes de NFS, clientes de Samba, si estamos auditando haciendo un pentest a un SAP en Windows, a una tool web, ¿sí? Como Verb, o bueno, si quieren pueden usar WTSF también. Nessus, John, salió un parche para John que le vamos a estar viendo, y algún password cracker pueden usar Hydra, otro el que más les guste, digamos. Una cosa importante es que hay que tratar de obtener la mayor información posible de las plataformas antes de iniciar el pentest, ¿sí? Esto se lo recomiendo principalmente porque cualquier cosa que pase mientras uno está haciendo el pentest en SAP va a ser su culpa, ¿sí? O sea, no importa si alguien se quiebra una pierna, cualquier cosa que pase mientras ustedes están verificando el SAP va a ser su culpa, con lo cual tienen que estar, digamos, bien conscientes de qué están haciendo y qué están tocando para poder protegerse frente a eso, ¿no? Bien. Sapito. Vamos a empezar a hablar un poquito de Sapito. Tiene más gracia decir Sapito en español porque afuera no entienden mucho la gracia. Tampoco tiene mucha, pero bueno. La idea es que Sapito es el primer penetration testing framework para hacer, es el primer framework para hacer penetration test a SAP, ¿sí? Justamente lo empecé a desarrollar porque me quería meter en este tema y no encontré ninguna herramienta que específicamente explotara alguna vulnerabilidad de SAP, con lo cual empecé con este proyecto. La idea es que va a estar soportando casi todas las fases del pentest, o todas las fases del pentest, ¿sí? A través de distintos plugins. La idea es que el Sapito es un framework con lo cual ustedes pueden desarrollar sus propios plugins y extender la funcionalidad. Es gratis, es open source, está desarrollado 99% en Python, hay una librería, hay una parte del código que está hecha en C para hacer un wrapper con otra librería. Y la primera versión esta, la 0.93, la presenté el año pasado en Black Hat Europa. Estos son los plugins que estaban en ese momento. Desde el punto de vista de auditoría, podemos verificar si el sistema está disponible, si se permitan registrar sistemas externos. Por ahí hay información acá que no nos podemos meter muy en detalle porque es justamente lo de la charla pasada y lo pueden chequear ustedes si después les interesa, pero la idea es que tenemos plugins de auditoría y plugins de ataque, ¿sí? Y algunas herramientas para hacer otro tipo de análisis.
La novedad es que está por salir una nueva versión de Sapito, ¿sí? La 0.98. La idea es que me di cuenta que el código era absolutamente horrible y que estaba probablemente bastante borracho cuando lo desarrollé, entonces lo hice prácticamente de nuevo. Con lo cual, ahora Sapito está basado en conectores, ¿sí? Entonces, la idea es que va a analizar un sistema SAP, va a verificar cuáles son los posibles puntos de acceso, digamos, con qué protocolos, qué forma de conectarse, y uno va a desarrollar un plugin para utilizar ese conector, ¿sí? HTTP, RFC, cualquier, digamos, punto de acceso que provea SAP. Ahora, una dependencia importante es que el protocolo RFC es un protocolo propietario de SAP. Para utilizar RFC hay que usar una librería de SAP, ¿sí? Que hay que descargarse. Juanpi hizo un excelente trabajo desarrollando nuestra librería RFC en Python, pero no la podemos publicar. Con lo cual, por ahora, digamos, si queremos utilizar protocolos RFC, hay que conseguir esa librería. Ahora los plugins se dividen en Discovery, ¿sí? Que el objetivo es descubrir nuevos targets, Audit, para hacer los Vulnerability Assessment, y en Exploit, para realmente intentar explotar las vulnerabilidades detectadas. También introduje lo que son los Sapito Agents, ¿sí? Que vamos a hacer una demo para el final de la charla. Y en esta versión ya hay algunos nuevos plugins que vamos a estar viendo hoy. También hay otros cambios muy importantes, que es el nuevo logo. Tuve que descartar el logo que me ha hecho Andrés con mucho cariño para pasar a este nuevo logo más marketinero. Me habían ofrecido otros logos como este, pero la verdad que no sé si va mucho con una presentación comercial. Y también hay otra noticia que es importante, es que no sé si alguien lo utilizó alguna vez o lo vio, la interfaz anterior de usuario era horrible, era totalmente bastante poco amigable. La buena noticia es que va a seguir igual, ¿sí? Con lo cual no van a tener que acostumbrarse a nada nuevo, ¿sí? Si se acostumbraron a lo horrible pueden seguir utilizándolo. Bueno, vamos a comenzar entonces con las distintas etapas del pentest, ¿sí? Vamos a empezar por la etapa de descubrimiento, donde nos llevamos a la organización y que vamos a intentar descubrir los targets de SAP. Las opciones disponibles son hacer esnifeo de tráfico, ¿sí? Analizar el tráfico que pasa por la red, si tenemos una red con hubs todavía en algún lado, o quieren hacer un poisoning, que no se lo recomiendo. Podemos esnifear el tráfico, podemos hacer un port scanning específico para servicios de SAP, o podemos verificar también la configuración de los clientes. La opción más simple y más efectiva es hacer un port scanning de los servicios de SAP, ¿sí? SAP lo que tiene es que utiliza una gran cantidad de puertos y digamos, con puertos fijos, digamos, no van a encontrar SAPs con puertos customizados escuchando en un puerto alto para esconderlo. SAP en general se basa en ese prefijo, digamos, en esa sintaxis, donde tiene los dos primeros números seguidos de XX, que XX es el número del sistema, ¿sí? No nos vamos a meter en detalle en eso, pero van a encontrar, por ejemplo, si hay un sistema 00, va a ser 3200, si hay otro sistema 3201, ¿sí? Con lo cual es bastante simple detectar los sistemas. Si utilizan Nmap para hacer los scannings, les recomiendo no utilizar Version Detection, ya que en algunos casos en sistemas muy viejos puede llegar a causar algún problema. Y la idea es que Sapito, en esta nueva versión, incorpora lo que es el descubrimiento automático de los sistemas SAP, ¿sí? Así que vamos a hacer una pequeña demo de eso. Bueno, acá voy a ejecutar Sapito. Voy a ejecutar Sapito mayormente con scripts para que podamos hacer la demo más rápido. También se puede usar en forma interactiva. Si alguien después quiere más información de Sapito, se me acerca. La idea es que le vamos a especificar un archivo de targets. ¿Sí? Entonces, acá yo lo que le estoy diciendo es que voy a iniciar el modo Discover contra este target, ¿sí? Que es un SAP que estoy yo también ejecutando en esta máquina. Le puedo pasar rango de IPs, ¿sí? Le puedo pasar también, acá en el mode le voy a pasar, si es SAP, que solamente quiero detecte puertos de SAP, tengo modo normal y modo full, y también le puedo pasar la serie de puertos que quiere que escanee. Si va a ser ping primero, bueno, algunas opciones más, le doy Start. Esto va a empezar, ¿se ve bien de atrás la letra o la verdad? ¿Está bien? Esto va a empezar a hacer un port scanning del sistema y ven que está chequeando una pequeña cantidad de puertos, ¿sí? Todas las posibles combinaciones de los puertos de SAP, y tiene asociado, como justamente decimos que es bastante estático, tiene asociado qué puerto pertenece a qué servicio de SAP, ¿sí? Entonces acá vemos que detectó algunos servicios de SAP y el SSH, que ese es un bug, lo tengo que arreglar, pero únicamente escanearía servicios de SAP, ¿sí? Entonces, y vemos que automáticamente nos agregó dos targets, ¿sí? Que reconoció que tiene
conectores asociados a esos targets, que es un conector para RFC y un conector para hablar con el gateway de SAP, así que es un servicio. Entonces, si vamos a targets, vemos los targets que tenemos. Como ven, tenemos un target 0 que se conecta por SAP RFC contra este sistema, las credenciales son las por defecto, y un target 1 que se conecta mediante SAP Gateway contra el mismo sistema, ¿sí? Con lo cual, de esta forma, nos reduce bastante el tiempo en configurar manualmente los distintos targets y, digamos, nosotros lo único que tenemos que desarrollar es un connector y un plugin que lo soporte y el SAPito automáticamente lo va a configurar para la ejecución. Con lo cual, ya en esta etapa ya descubrimos, digamos, cuál es el target, ¿sí? Descubrimos cuáles son los sistemas SAP que tenemos que habilitar. Entonces, una vez que descubrimos los targets, ¿sí? Una vez que descubrimos cuál es el objetivo del pentest, vamos a empezar a explorarlo, ¿sí? Lo primero que podemos hacer, y que vamos a hacer seguramente, es obtener un poco más de conocimiento de la plataforma, ¿sí? Para esto lo que vamos a hacer, en definitiva, es llamar una función RFC, que se llama RFC System Info, que tiene la particularidad que por estar en un grupo especial no necesitamos ningún tipo de autenticación o autorización para llamarla, ¿sí? Con lo cual, esto se puede llamar en forma anónima en cualquier SAP que esté implementado. Como ven, esa información que tiene ahí, bueno, vamos a ejecutar el plugin SAP Info. Tengo que ir a plugins, audit SAP Info, back, o sea, lo selecciono para la ejecución, inicio. Y como ven, me trae bastante información útil desde el punto de vista de un potencial intruso sobre el sistema, ¿sí? Tenemos cuál es la versión de SAP, ¿sí? La 7.0 en este caso, qué sistema operativo está corriendo, qué base de datos está corriendo, cuál es el nombre del sistema, ¿sí? TL1 es en este caso, en vez de PRD es TL1, ¿sí? Con lo cual, esta información nos va a ser muy útil para los ataques que siguen, ¿sí? Con lo cual es muy importante que hagamos y además, muchos plugins de Sapito se basan en la información que obtienen del plugin de SAPinfo, ¿sí? Por las dependencias entre plugins. Con lo cual, esta información nos va a servir más adelante como vamos a ver. Sí, con lo cual, ya por defecto podemos obtener bastante información del sistema sin ningún tipo de restricción. Un plugin nuevo que está en esta versión es la posibilidad de enumerar los mandantes, ¿sí? Recuerden que le dije que había 3 mandantes por defecto, pero después van a estar los mandantes realmente que utiliza la empresa, que, digamos, les había contado que era un número de 3 dígitos, con lo cual tenemos que encontrar una forma de ver cuáles son los mandantes disponibles. Para eso vamos a usar el plugin getClients, ¿sí? Que va a empezar a enumerar uno por uno los posibles plugins, son 1000 nada más, con lo cual es bastante simple, y va a reportar cuáles son los plugins que tenemos disponibles. Después lo vamos a ver. Otra cosa muy interesante y muy particular de SAP es lo que es los transportes y el sistema de transportes. La idea es que en el landscape que yo les mostré anteriormente, yo tengo un sistema de desarrollo donde los cambios se transportan, ¿sí? Los nuevos programas se transportan al sistema de testing y de ahí se transportan al sistema de producción. La realidad es que no hay una conexión directa entre los sistemas, sino que todos guardan sus transportes a un directorio común, ¿sí? Un directorio compartido, que es el CTD, ¿sí? El Common Transport Directory. La idea es que este directorio obviamente tiene que estar compartido por todos los sistemas SAP, ¿sí? Porque si no, no pueden importar ni exportar los transportes. El problema es que en general también se aplica muy poca seguridad en estos directorios, ¿sí? Sea NFS o sea Windows con Samba, digamos, hay muy poco control en general sobre estos sistemas, con lo cual uno en general puede montar estos file systems y acceder a la información. A su vez hay un caso peor, que es el que pasa mucho en los sistemas productivos, donde la instancia principal tiene que compartir la información de configuración con las instancias de diálogo que les mencioné antes. Eso también va por shares, digamos, compartidos, y ahí es peor, porque ahí uno podría sobreescribir configuraciones, sobreescribir binarios, con lo cual es mucho peor. Este es un ejemplo de la vida real, sí, cambié un poco los nombres, con lo cual ahí pueden ver, digamos, lo que tiene un directorio compartido, tiene permisos para everyone, ¿sí? Con lo cual uno podría hacer cualquier cosa. La solución para esto es bastante simple, es asegurarnos que los directorios compartidos puedan ser accedidos únicamente desde sistemas SAP, ¿sí? Ya que no hay necesidad, o de sistemas administrativos, pero restringirlo a ese nivel, ¿sí? Y qué usuarios realmente pueden acceder a los shares. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es la detección de vulnerabilidades, ¿sí? Ya hicimos algunas actividades de descubrimiento, algunas pocas de exploración. Vamos a empezar a verificar si lo que encontramos tiene algún tipo de vulnerabilidad.
Esta probablemente sea una de las formas más fáciles de acceder a un sistema SAP y que está presente en una gran proporción de los sistemas, que son las cuentas por defecto. Esas que tienen ahí son todas las cuentas por defecto, en realidad algunas, porque hay más, pero las públicas son estas. Entonces van a tener un usuario SAP asterisco en esos mandantes, ¿sí? 000, 001, 066, con ese password, ¿sí? Ese password, como ven, es una fecha, creo que es la fecha donde salió la versión R3 de SAP. Y, digamos, lo peor del caso es que estos usuarios tienen altos privilegios en el sistema, ¿sí? Es decir, probablemente uno lo primero que va a probar es detectar los clientes, o sea, los mandantes, e intentar acceder con a uno de estos usuarios por defecto, ¿sí? Si accedió, probablemente ya tomó control del sistema, ¿sí? Directamente. Y hay una particularidad, es que en cada nuevo cliente que yo cree, sí que sí, seguramente va a haber nuevos clientes más allá de los por defecto, dependiendo de la configuración del sistema, pero por defecto en las versiones 6.40 para atrás es así, si el usuario SAP asterisco no está creado, cualquiera puede ingresar con SAP asterisco el password pass, ¿sí? Así directamente. La protección, bastante simple, hay que asegurar, ¿sí? Los usuarios por defecto, está disponible en cualquier wordlist del mundo y cualquier base de datos de password por defecto están estos que les acabo de mostrar. El usuario SAP asterisco no debería ser utilizado, hay que desactivarlo, si es un procedimiento no tan directo, pero hay que desactivarlo. Y hay un reporte, ¿sí? Si nosotros somos los administradores, podemos correr este reporte que nos indica justamente el estado de los usuarios por defecto. Entonces, una vez que probamos que los usuarios por defecto no andaban, ¿sí? Hicimos algunas pruebas a mano rápido, no andaban, podemos llegar a intentar adivinar o detectar algunas cuentas en los perdón, que estoy tratando. Detectar cuentas de usuario triviales, ¿sí? Los usuarios tienen hasta 12 caracteres de longitud, generalmente van a ser 8 o 9 o menos. Y la idea, esto es muy importante, es que en las versiones 6.40 para abajo, es decir, en la mayoría de los sistemas actualmente, el password, el largo máximo del password es 8 caracteres y insensitive, ¿sí? Y encima tiene colisiones, con lo cual, digamos, el espacio de probabilidad se reduce bastante. Sí. En las versiones más nuevas, el espacio, digamos, en la longitud máxima es 40 y es case sensitive. Acá hay que tener mucho cuidado, porque sí va a estar seguro implementado, 99% de probabilidad, el bloqueo de usuarios, ¿sí? Es decir, que si uno prueba acceder con un password incorrecto a un usuario que detectó repetidas veces, lo va a bloquear. Generalmente está entre 3 y 12 intentos, ¿sí? La versión 6.40 por defecto son 12 y la 7 son 5, pero en general se configura entre esos valores. Hay un pequeño ups, que es que en las versiones 6.20 para abajo, si uno intenta acceder por RFC, como por ejemplo con Zapito, no se incrementa el counter de bloqueo, ¿sí? Con lo cual uno podría probar infinitamente. Para automatizar un poco esto, lo que desarrollé fue el plugin de Brute Login, ¿sí? Que puede funcionar probando usuarios por defecto y SAP asterisco pass en los clientes, en los mandantes nuevos, especificar un archivo de credenciales, ¿sí? Por ejemplo, mandante usuario y estos passwords, mandante usuario y estos passwords, o utilizar archivo de usuario, archivo de password y que los combine, ¿sí? Ahí probablemente terminen bloqueando todos los usuarios, pero bueno, la opción está. Vamos a hacer una pequeña demo de ese plugin. Lo voy a ejecutar con script, así hacemos más rápido. Voy a ejecutar... Bueno, ya no voy a hacer que descubra automáticamente el target, sino le voy a especificar yo el target para evitar el escaneo. Y voy a usar este script de Brute Login, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo acá es decirle que voy a agregar un target en forma manual. Ven que ahora uso add y el conector en vez de utilizar discover. Que quiero acceder a este application server, al application server SAP L01, que es el que tengo yo acá. Ven que no necesito usuario y password, obviamente. Configuro el plugin de Brute Login, que por defecto está mal configurado para que nadie lo habilite sin querer. Le pongo que solamente habilite que escanee por usuarios por defecto y le doy la ejecución, ¿sí? Entonces, por ahí acá un poco la inteligencia es primero buscar cuáles son los mandantes disponibles en el sistema, cosa de poder retroalimentarse y probar SAP asterisco pass en los nuevos mandantes que no sean los por defecto, y probar los mandantes, digamos, los usuarios por defecto también en los mandantes por defecto. Entonces empieza a detectar los mandantes, empieza a probar, y ahí van a encontrar, ¿sí? Con Success todos los usuarios y password que detectó. Por ejemplo, en este caso, ven que detectamos en el mandante 101, hay un usuario SAP asterisco con password pass, ¿sí? Que significa que el usuario SAP asterisco no existe.
Entonces acá lo único que tendrían que hacer es loguearse con el SAP GUI, conectarse con SAP GUI, que es el cliente de SAP, poner mandante 101, SAP asterisco pass. Esto por ahí tarda un ratito, pero la idea es que a través de ese plugin detectamos la credencial débil y utilizando el SAP login vamos a ingresar al sistema, que aparte este usuario en particular no tiene ningún tipo de restricción a nivel de autorización, si es un usuario con máximos privilegios. Con lo cual ahí ya, digamos, podríamos acceder a cualquier información del sistema. ¿Sí? Es una forma. Bien. Otra opción, otra vez es snifear, ¿sí? El protocolo, esto lo comenté en la charla pasada, el protocolo RFC es un protocolo clear text, ¿sí? Yo cuando empecé con estas pruebas, empecé a snifear el protocolo y bueno, obviamente la información de login tenía que estar especificada en algún lado porque el usuario tiene que especificar credenciales para hacer la llamada RFC. Con lo cual empecé a analizar en los paquetes, digamos, y ahí lo que pueden ver es el usuario, ¿sí? Se puede observar el usuario acá, BC user, el mandante 000, pero no se veía el password, ¿sí? Entonces empecé a analizar un poco más el protocolo y me di cuenta que el password estaba ofuscado. Ya esto ya se los había contado con un algoritmo bastante complejo. Con lo cual, digamos, lo único que hubo que hacer es analizar un poco los diferentes textos ofuscados que se generaban utilizando los passwords que yo sabía que había generado y sacar la clave. Con lo cual ahora si uno tiene tráfico RFC puede snifearlo y puede sacar credenciales válidas para acceder. Una cosa muy importante es que generalmente las credenciales que va a obtener de este tipo de ataque son con altísimos privilegios, porque son usuarios que se utilizan para interfaces, ¿sí? Con lo cual generalmente tienen SAPOL y generalmente, digamos, significa control total del sistema. Protección frente a esto, SAP sabe que RFC es clear text, digamos, no es que lo trata de ocultar, con lo cual no se le puede culpar mucho, digamos, por intentar ofuscarlo de esa forma. La solución es implementar SNC, ¿sí? Que es un protocolo una interfaz a un protocolo de seguridad que permitiría encriptar el tráfico. ¿Sí? Bueno, acá otra opción es, que la vamos a estar usando hoy mucho, es analizar la interfaz RFC. Esto también da para una charla entera, pero la idea es que SAP se puede comunicar con sistemas externos de diferentes formas, ¿sí? A ver, un sistema SAP con otro sistema SAP probablemente se vaya a comunicar por RFC. Pero un sistema SAP con otro sistema externo, por ejemplo un middleware, un BSTOC, un WebFear o algo así, se va a comunicar por RFC también. Entonces probablemente un BSTOC, por ejemplo, que fue justo uno que vimos esta semana que pasó, funciona de modo de servidor registrado. Es decir, el BSTOC se registra al SAP diciéndole, hola SAP, yo voy a estar disponible utilizando este ID, ¿sí? El ID BSTOC. Entonces cuando SAP quiere enviar información a BSTOC, le dice, ejecuta un módulo de función que llama a una función que redirige la llamada a un servidor RFC externo, ¿sí? Que está ubicado en el BSTOC. ¿Sí? Esta es la forma de interfacear. La otra forma de interfacear es utilizando servidores iniciados, ¿sí? Es decir, que en vez de que el servidor externo se registre y espere la llamada, SAP se conecta con el servidor externo, inicia un programa RFC y ahí le manda la llamada RFC o la información. ¿Sí? Bueno, la explotación de esto es, si explotamos servidores registrados, podemos llegar a obtener información confidencial, ¿sí? Podemos redirigir el tráfico del servidor BSTOC a nuestro servidor y obtener información confidencial. Podemos interrumpir el servicio, ¿sí? Registrando un servidor con el mismo nombre que BSTOC y no haciendo nada. Ahí el servidor nos va a enviar el tráfico a nosotros y va a cortar un proceso de negocio probablemente. En la charla pasada, y ahí que tienen el link, digamos, el ad, se también describí los ataques man in the middle sobre RFC y unos ataques más complejos que son de callback que permiten también tomar control del sistema. El peor caso igualmente es la explotación de servidores externos iniciados, ¿sí? Donde si uno lo explota bien, que no es muy difícil, puede obtener ejecución de código remota sobre los application servers, ¿sí? Sobre SAP. Entonces vamos a pasar a la parte un poco más jugosa, que es la parte de explotación, me imagino para todos. Una duda que a veces surge en los clientes es si realmente necesitamos explotación, ¿sí? Algunos dicen, no, yo quiero nada más un assessment de vulnerabilidades. Realmente un assessment de vulnerabilidades, va a permitir generar un reporte donde va a indicar vulnerabilidad tal riesgo, vulnerabilidad 2, tal riesgo, vulnerabilidad 3, tal riesgo.
Una persona de seguridad por ahí claramente ve cuál es el riesgo detrás de todo eso y entiende claramente ese reporte. El problema es con la gente de finanzas. Y no se olviden que muchas veces los dueños de los sistemas SAP en las empresas no es IT, sino es finanzas. Y muchas veces es difícil justificarlo. Con lo cual, creemos que realmente la explotación, por ahí haciendo una demostración en vivo, mostrando capturas de pantalla, realmente puede tener un mayor impacto para ellos. Aparte, también creo que agrega, digamos, nuevas dimensiones, ¿sí? Ya uno no solo combina una vulnerabilidad con un riesgo, sino que puede combinar distintas vulnerabilidades con distintos riesgos, quizás bajos, que terminan formando una vulnerabilidad de alto riesgo, ¿sí? Con lo cual, digamos, estoy a favor de la explotación. Creo que todos ustedes también, seguro. Si no, es bastante aburrido, ¿no? Llegar hasta ahí. Bueno, entonces, explotación. Lo primero es, esto, digamos, supone que ya tomamos control o tenemos acceso al servidor de cierta forma, no control total, pero cierto privilegio de acceso. Y una de las cosas que podemos hacer es hacer password cracking, ¿sí? Los usuarios se guardan en dos tablas, USR02 y la USH02. Perdón, los usuarios no, los hashes de los passwords. En la historia, SAP ha utilizado diferentes mecanismos de hashing de sus passwords. Por ahí el primero es el B, ¿sí? El primero utilizable es el B, que utiliza MD5, 8 caracteres y case insensitive, ¿sí? Totalmente un asco. Por ahí, digamos, el paso más significativo es el F, que implementa SHA-1 con 40 caracteres y case insensitive, sí. El problema es que los sistemas nuevos van a estar implementados. A ver, los sistemas viejos 640 para atrás van a estar utilizando código B, ¿sí? Los sistemas nuevos, ¿sí? 640 hacia adelante, sin incluir 640, es decir, 7.0 hacia adelante, van a estar utilizando el código G. Código G es B más F, ¿sí? Entonces, en cada registro del usuario se va a estar guardando el password código B y el password código G. Perdón, el password código F. Así que se imaginan cuál van a intentar craquear si se bajan la lista de passwords, ¿sí? Para esto salió en junio de este año un patch para el John the Ripper, ¿sí? Que lo pueden conseguir instalando el Jumbo Patch, también está incluido. Así que, digamos, a partir de junio también ya se sabía que había un parche, pero no era público, pero a partir de ahora es público y se pueden craquear los hashes de SAP, ¿sí? Protección frente a esto, evitar el acceso, ¿sí? A las tablas de usuario de manera indiscriminada. Utilizar mecanismos de política de contraseñas, ¿sí? Haciendo contraseñas más difíciles. Y hay una tabla también que es bastante útil que se utiliza para especificar passwords triviales, donde así evitamos que un usuario elija un password muy trivial. Bueno, esto es bastante particular y bastante divertido. Esto fue una vulnerabilidad que descubrí yo en 2007, más que nada leyendo una documentación, ¿sí? O sea, la documentación era una guía de la vulnerabilidad prácticamente. Y bueno, como todo gran bug, uno después se da cuenta que alguien más ya lo hizo también, ¿sí? Y bastantes años antes. Si esta información, lo particular es que esta información está pública en algunas listas, pero yo discutiendo con gente, la verdad nadie, digamos, no le habían dado esta importancia. El target que tenemos acá en esta explotación son las instalaciones con SAP, de SAP, con Oracle por defecto, ¿sí? O sea, el 90% o más. Entonces, lo que le voy a describir es un poco esto yo me empecé a investigar esto porque me surgió en un curso la duda de cómo autentica SAP, ¿sí? El proceso a bajo nivel, contra la base de datos, ¿sí? Cómo se hace esa conexión. Para eso SAP lo que hace es conectarse con un usuario que se llama OPS pesos, ¿sí? Es un prefijo que se puede cambiar, pero por defecto es OPS pesos y el nombre de usuario. Por ejemplo, el sistema de producción se va a conectar con OPS pesos, PRD, ¿sí? El SID ADM. ¿Sí? De ahí lo que va a hacer es traer un usuario y un password de una tabla, ¿sí? SAP user se llama la tabla. Va a agarrar esas credenciales, va a cortar la conexión y se va a conectar utilizando esas credenciales. ¿Sí? ¿Se entiende? Digamos, no pregunto si tiene lógica, pregunto si se entiende. ¿Sí? Bueno. Es decir, se conecta, toma un usuario y un password y se reconecta con ese usuario y password. Esto surge a raíz de que hay un parámetro especial en Oracle, ¿sí? Si es alguno administrador de Oracle por ahí lo conoce, que se llama Remote OS Authent, ¿sí? Este parámetro lo que especifica es que Oracle va a confiar, si está definido en true, va a confiar que el sistema operativo remoto autenticó el sistema. ¿Sí? Ya autenticó el usuario. ¿Sí? Siempre que uno ve confiar, hay que desconfiar bastante. Y el tema es que, sí tiene que haber un usuario creado a nivel base de datos, que el usuario se crea como identificado externamente, ¿sí? Identified externally.
Probablemente al ingeniero, gran ingeniero Oracle que desarrolló esto, lo echaron, ¿sí? Y dijeron, nunca, nunca, por favor, nadie utilice este parámetro. La idea ahora que dicen, este parámetro tiene que estar definido en false, ¿sí? Aparentemente esta persona después consiguió trabajo en otra empresa, y él estaba realmente convencido de su idea, ¿sí? Entonces dijo, no, no, esto es un golazo, realmente hay que implementarlo. Con lo cual, estableció que, a ver, la configuración necesaria, y, perdón, por defecto innecesaria, ¿sí? No funciona sin esto, de SAP con Oracle es esto en true, ¿sí? Remoto es authent en true. Entonces, para obtener generalmente el segundo punto, vamos a obtener el tercero. Entonces vamos a hacer una pequeña demo de esto. ¿Se acuerdan que, a ver si lo tengo acá arriba? Sí, bueno, para el tiempo. ¿Se acuerdan que le dije que necesitamos cierta información, ¿sí? Sobre dónde estaba la base de datos y cuál era el System ID particularmente? Eso lo podemos sacar con el sapito, ¿sí? Con sapinfo sacamos. Pero bueno, primero sabemos que es un Oracle, si no, el ataque no funcionaría. Sabemos cuál es el System ID, ¿sí? Y sabemos dónde está la base de datos, ¿sí? Que en este caso es el mismo host. Con lo cual ya tendríamos toda la información que necesitamos. Lo que vamos a hacer con eso, voy a abrir una ventanita nueva. Voy a pasar a roots. Vamos a crear un archivo de conexión. ¿Sí? Este es un archivo de conexión de SQL Plus, que es el cliente de Oracle, para los que no conocen. Que lo que le estoy diciendo es que me voy a conectar con Oracle, ¿sí? Con este Oracle que está en este servidor, a este puerto y con este System ID. Ven que acá en este caso es TO1, ¿sí? Pero en el caso real va a ser TL1, que es el mismo que obtuvimos con Sapito. Entonces yo me intento conectar con SQL Plus al SAP L01. No, lo puse al revés. Me intento conectar a SAP L01 y vemos que Logon Denied. Entonces, lo único que hay que hacer es, vamos a crear un usuario TL1 ADM, ¿sí? Que es SID ADM. Está medio lento. Uy. Creamos el usuario, pasamos a ese usuario, es decir, ahora somos el usuario TL1 ADM. Tengo el mismo archivo de conexión, ¿sí? No cambió absolutamente nada. Pero ahora, si hago un SQL plus SAP L01, va a haber una pequeña diferencia, que es que tenemos un prompt. ¿Sí? Igualmente, no hay que preocuparse mucho porque no hay, digamos, unos privilegios muy importantes. O sea, no hay un alter database o no hay un alter anytable. Con lo cual, digamos, no hay, no hay grandes riesgos, digamos. Lo importante de esto es que es la configuración necesaria de SAP, ¿sí? No podemos echarle la culpa al administrador de SAP si esto está en true, porque si no, no funciona. La única forma que tenemos de protegernos de esto es restringir quién se puede conectar al Oracle, ¿sí? Con lo cual, lo que vamos a especificar en la configuración de Oracle es que únicamente se permitan conexiones desde los application servers, desde los servidores de SAP, ¿sí? De esa forma evitamos que un atacante desde su notebook o de su equipo se pueda conectar directamente al Oracle con y explotar esta vulnerabilidad. Y quizás lo que considero que es la peor vulnerabilidad en la historia de SAP es una vulnerabilidad que va a permitir la ejecución remota de código en forma no autenticada y con máximos privilegios, ¿sí? Y por defecto. No sé si hay algo peor. Así que vamos a hacer una demo rápida, explotando unas vulnerabilidades de RFC, que lo voy a correr con el sapito con un script, echo exploit. Después si quieren los detalles se los puedo comentar, pero no da el tiempo. Para esto no necesito usuario, password, lo único que necesito saber es cuál es la IP del SAP y alguna información más que la podemos obtener con el sapito. Voy a iniciar. Perdón, me falta. Acá tengo que cambiar el target. Está mal configurado el target, necesito que haga un scanning primero.
Con lo cual, hasta lo podría hacer con un escáner manual. Tengo poco tiempo, así que me tengo que apurar. Este script va a escanear todos los puertos de SAP, va a detectar cuáles son los conectores y va a generar un objeto shell. ¿Sí? En definitiva, que yo voy a shells. Listo, veo que tengo acá una shell. La inicio. Y ya acá puedo ejecutar los comandos que quiera. ¿Sí? ¿Sí? Con lo cual, muchas gracias. Bueno, como estamos corto de tiempo, bueno, la protección seguro no les interesa tanto, pero hay formas de protegerlo. Hay que configurar, esto es un problema de administración, ¿sí? La configuración por defecto es insegura, pero desde el punto de vista de errores de administración realmente se puede proteger. Ahí tienen el archivo secinfo y reginfo, se deberían configurar correctamente. Y para terminar, vamos a hacer una pequeña demostración, un detalle de un pequeño assessment que empezamos a hacer sobre el SAP Router. Para que tengan idea, el SAP Router es un programa que distribuye SAP, que la idea es que en realidad no sé quién le puso router porque es un proxy, ¿sí? Es un proxy reverso. La idea es que es un software que va a analizar las conexiones entre distintos sistemas SAP, ¿sí? Distintas instalaciones de SAP en realidad. Entonces, por ejemplo, vamos a poder tener un usuario que se quiere conectar externamente, entonces va a atravesar el firewall, se va a conectar con el SAP Router, y en ese SAP Router, si a nivel de aplicación, podemos llegar a determinar a qué sistema SAP se puede conectar. También, seguramente, la empresa va a tener implementada al menos un SAP Router, que es el que va a utilizar SAP como empresa, como organización, para conectarse a nuestro sistema, ¿sí? SAP tiene algunos servicios que se conectan remotamente desde SAP Alemania, o en realidad distintos servers, hacia los sistemas de nuestra compañía, si solicitamos soporte o performance o lo que fuera. Con lo cual, el SAP Router se utiliza para justamente regular ese tipo de acceso remoto. Entonces, ahora si uno está, antes uno se conectaba a SAP directamente especificando, bueno, me quiero conectar a esta IP, este número de sistema, este servidor. Ahora, como tengo un dispositivo en el medio, tengo que especificar una ruta, ¿sí? Entonces, el usuario que se quiere conectar a través de ese SAP Router al sistema de SAP, va a especificar /h, el host del SAP Router, /s, cuál es el puerto donde el SAP Router escucha, /h, el sistema de SAP que se quiere conectar y cuál es el puerto donde está escuchando el sistema. El control de acceso en el SAP Router se utiliza mediante un archivo de texto, ¿sí? Una CL, con ese formato. Si permite o deniega el acceso, ¿sí? El S es para permitir únicamente tráfico SAP, ¿sí? Entre comillas, después lo vamos a ver. Entonces el SAP Router va a especificar desde qué host estoy permitiendo la conexión o denegando la conexión, a qué host va, a qué puerto, y también puedo requerir un password, ¿sí? El criterio de evaluación de esto es first match, es decir, la primera regla que se encuentra aplica, y si no se encuentra una regla, gracias a Dios, se deniega la conexión, ¿sí? No pasa por defecto. Entonces, esta es una tabla de ruteo, tabla de permiso de rutas de un SAP Router, digamos, normal, donde deniega una conexión, permite otra solo de SAP, y deniega todo lo último. ¿Qué se deniega todo lo último? Es recomendable que esté, no es necesario, porque sabemos que deniega todo igual, pero en general, en la vida real, son bastante parecidas, salvo por la última parte, porque en algún momento alguna conexión no anduvo y ponerle un permito all que seguro sale. Así que generalmente nos encontramos con ese tipo de rutas, de tablas de acceso. Para esto lo que desarrollé fueron dos plugins. El primero se llama SAP Router Spy, que lo que va a hacer es abusar de este tipo de configuración insegura y realizar un escaneo de puertos de la red interna, ¿sí? Con lo cual, acá vamos a acceder, digamos, al SAP Router y podemos escanear todos los puertos de los equipos que están accesibles del SAP Router, ¿sí? Bueno, voy a saltear esa demo porque estamos cortos de tiempo, pero la idea es que se conecta al SAP Router y va a obtener un listado de IP y puertos disponibles, IP puertos disponibles. Por ahí el más interesante es el Sapito Agent, que la idea que estuve analizando un poco es que SAP Router también soporta el ruteo de protocolos nativos, ¿sí? Nativos es cualquier protocolo. Esto en general se utiliza por si necesitamos que accedan remotamente a administrar mediante Terminal Services, SSH o lo que fuera. Entonces también el SAP Router soporta ese protocolo, ese tipo de ruteo, ¿sí? Analizando un poco, termina siendo un flag en el paquete. Y la idea es que con el Sapito Agent lo que vamos a hacer es hacer un deploy, virtual de un agent al SAP Router, y a partir de ahí vamos a poder conectarnos a cualquier
servidor de la red interna, ¿sí? Y rutear nuestro tráfico desde nuestro equipo hacia la red interna. Entonces, sería algo así el escenario. Este sería el escenario normal, donde un usuario externo accede a través de esa router a su sistema productivo. Y el escenario de Zapito sería conectarnos con el SAP router, hacer un agente, enviar el agente y a partir de ahí acceder a un servidor interno, ¿sí? Un SSH, un equipo, un server web, lo que fuera. Entonces voy a hacer esta última demo. Vamos a hacer así. Entonces, perdón, tengo que habilitar acá, en este equipo, si este equipo va a ser las veces, digamos, de SAP router, acá inicio el SAP router en este equipo. Y lo que voy a hacer acá es conectarme con el... No. Target subrouter. Echo exploit subrouter agent. Vamos a poner debugging para ver alguna información. ¿Sí? Entonces lo que hago es especificar que me conecto con un subrouter, configuro el agent, ¿sí? Le digo que vinde en localhost en el puerto 12345 y inicio. ¿Sí? Acá me dice que el agent fue, digamos, está esperando conexiones en el puerto en localhost 12345. Entonces lo que voy a hacer, en este caso, vamos a hacer una prueba rápida con el Mozilla. Yo acá lo que voy a configurar es un proxy SOX, ¿sí? Que le especifico que se conecte, todas mis conexiones van a pasar por este proxy SOX que es el agent. Lo habilito y acá le pongo a dónde quiero acceder. Así que esta sería la IP interna, ¿sí? del equipo al que quiero acceder. Y si no me equivoco, bueno, voy a acceder al intraweb y ven que acá la gente recibió las conexiones, vamos a pasarlo por acá. Recibió las conexiones, si yo pongo esto en top, cuando yo hago refresh supuestamente esto, ven que está recibiendo las conexiones, es decir, todo el tráfico de este web que yo estoy accediendo en realidad se está ruteando a través de SOX, transformado a protocolo SAP, a través del agent y llegando al servidor interno, ¿sí? Esa es la idea del Zapito Agent, porque Core tiene agents, Canvas tiene agents y Zapito quería tener agents. Así que... Bueno, la protección de esto es un subrouter bien configurado. Primero que tiene que estar en una DMZ separada, restringiendo a dónde se puede acceder una vez que se compromete el subrouter. Utilizar una buena tabla de permisos, utilizar SNC para encriptar las comunicaciones y sospechar mucho de cualquier entrada que tenga un asterisco y verificarla, ¿sí? Conclusiones, último slide. Sí, no hay forma de hacer una charla de una hora, ya me están retando el fondo con todas las etapas que involucraría hacer un pentest de SAP. No hay que olvidarse que los sistemas SAP realmente están procesando información sensible del negocio, ¿sí? Realmente hay empresas que no pueden estar más de media hora sin SAP porque pierden mucho dinero, con lo cual es realmente crítico. Como les comentaba antes, con la implementación es tan difícil, realmente las medidas de seguridad no se tienen en cuenta y esto combinado con las configuraciones inseguras va a dar realmente instalaciones muy vulnerables. Esto, por favor, porque en los cursos que suelo dar acá en Argentina la gente viene esperando seguridad funcional. Hay mucho más allá de la seguridad funcional. Todo esto que vimos es importante y hay que tenerlo en cuenta. Si no, podemos tener los mejores roles y perfiles y, sin embargo, no aplica. Las configuraciones por defecto. SAP realmente provee formas de protegernos frente a esto, digamos, a muchos de estos ataques. El problema es que hay que implementarlas, sí, hay que leer la documentación, los administradores tienen que capacitarse y protegerse. Considero un voto positivo al pentest de SAP. Realmente creo que es una buena forma de tener una idea rápida de cómo está nuestro sistema frente a posibles ataques. Pueden usar Zapito, sí, como les comenté, es gratis. La próxima versión me imagino estará saliendo el mes que viene. Y como les comenté, hay que tener un entorno muy controlado y estar seguro bien de qué es lo que se está haciendo porque digamos, son ambientes productivos y de alta relevancia para la organización. Así que
¿Alguna pregunta? La, sí, la pregunta es, ¿qué pasa SAP contra las bases que no son Oracle? ¿Sí? En general, en general la autenticación entre el SAP y la base de datos se va a dar por confianza, en relación de confianza. Es decir, SQL Server, si uno tiene acceso, por ejemplo, con la vulnerabilidad que mostré de que explotaba y tenía acceso con la shell, uno tiene acceso a ese nivel, ahí lo único que tiene que hacer es utilizar el cliente de OSQL para conectarse utilizando autenticación NTLM y se conecta derecho con la base de datos. Informix, por ejemplo, también se basa en relaciones de confianza y lo peor es que el usuario que está en la tabla SAP User no está encriptado. En el caso de Oracle está encriptado. En el caso de Informix no está encriptado, con lo cual uno lo puede visualizar y conectarse con ese usuario mediante SQL. Es decir, en DB2, Informix, SQL Server y Oracle, supongo que MaxDB también, la verdad no lo probé, pero la relación, la de la autenticación es mediante confianza. Sí. No. La pregunta es, ¿qué pasa, digamos, por el tema de las configuraciones inseguras por defecto? Si es un tema de que el vendor realmente no le importa o por qué están, digamos, tantas configuraciones inseguras por defecto. Realmente la respuesta que te puedo dar es que la instalación, realmente la implementación a nivel funcional de SAP es muy, muy, muy compleja. Es un proyecto de meses y años. Con lo cual yo me imagino que la solución de este tipo de que estén las configuraciones para protegerse, pero estén mal por defecto, es que quisieron reducir al mínimo cualquier tipo de impedimento extra para que vos puedas implementar el sistema. ¿Sí? Ya, claro, bueno, ya sabemos cómo termina, digamos, vemos cómo termina, pero realmente me parece que es para evitar trabas al momento de implementarlo. ¿Alguna pregunta más? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Versión interna? No, sí, la versión esta está usando la 1.05 Zapito internal, pero bueno, esa en algún momento también va a ser publicada, en algún momento lejano. Bueno, entonces, muchas gracias.